Bueno, pues aquí nos tienen nuevamente, ya saben, todos los días a esta hora, relatos en Déjate de historias. Hoy espero que también el tema sea del agrado de todos, sobre todo su información. Vamos a hablar de la IA, o sea, la inteligencia artificial. Eso que de momento nos da como un poquito de miedo, no sé, no acabamos de verlo claro, pero somos conscientes de que ya estamos metidos en ella, en la inteligencia artificial, y que nos va a deparar muchas sorpresas que no tienen por qué ser desagradables. Se va a ajustar a nuestra vida la inteligencia artificial porque precisamente es el ser humano quien la ha creado. No van a luchar entre ellos de ninguna manera. Y esto nos lo va a desarrollar muy bien nuestra invitada, Purita Correas, que ya está con nosotros. Purita, Muchas gracias gracias, por la Julia, por haberme visita. invitado. Para mí es un placer estar aquí, gracias. Bueno, y a la inversa igual. Purita Correas, que ha escrito un libro con este título: Domina la IA y potencia tu inteligencia humana. Repito el título, que está muy bien, Domina la IA, la inteligencia artificial, y potencia tu inteligencia humana. Purita, ¿a qué te has dedicado en estos últimos años? ¿Me vas a contar lo que has hecho profesionalmente y que todo eso ha abocado a desarrollar en ti una vocación y una formación en torno a la inteligencia artificial? Pues a ver, yo empecé en el mundo de la publicidad convencional, de la publicidad derivé al marketing porque fíjate que si a mí me preguntaran o alguien, creo que la publicidad necesita el marketing y el marketing necesita la publicidad, es una formación complementaria. Pero yo vengo de un mundo en el que cuando yo empecé a trabajar en publicidad, Internet era algo bastante poco usado. Yo vengo de una época en la que mi primer ordenador, no digo en el trabajo, pero sí a nivel, cuando era niña, fue un Spectrum 48K. Cuando empecé a estudiar informática en el colegio era una pantalla de fósforo con comandos tipo AL, F4, etcétera. Y bueno, me entro en la universidad, estudio publicidad, luego marketing y empiezo a trabajar en grandes agencias de publicidad para grandes empresas. Perdón, en la informática fuiste autodidacta porque viéndote así con tanta disposición... Pues yo en la carrera sí estudié informática, di bastantes programas, todo lo que es el paquete de Windows y tal, pero... Sí que gran parte de lo que he hecho ha sido porque soy curiosa y porque soy autodidacta. Entonces, del marketing convencional empecé a darme cuenta que se iba a quedar obsoleto porque Internet estaba irrumpiendo cada vez más en nuestra vida y que las empresas cada vez más iban a necesitar digitalizarse. Eso lo pensé hace, pues te digo, más de 15 años. Entonces, empecé a formarme por curiosidad en marketing digital. Empecé a hacer cursos de marketing digital, a empezar a adaptar lo digital a todos los negocios. Empecé a trabajar en agencias de marketing digital y ahí di el salto un poco de lo que es la publicidad convencional y el marketing convencional al marketing digital. Y hace aproximadamente 3 años y medio me empecé a dar cuenta, yo siempre trabajo para multinacionales, y en los últimos años empecé a trabajar para pymes, para empresas más pequeñas que necesitaban digitalizarse y sobre todo para empresas que se dedican al comercio electrónico. A raíz de la pandemia, por ejemplo, muchas empresas tuvieron que digitalizarse, no les quedó más remedio y algunas tenían negocio físico, no sabían muy bien cómo hacerlo y llevaba ya muchos años trabajando para pymes, sobre todo, aunque en el pasado había trabajado para multinacionales. Y empecé a darme cuenta que mi profesión se iba a quedar obsoleta porque, como siempre he tenido mucha curiosidad, yo en el pasado trabajé para Google, para un partner de Google, iba a las convenciones Pedazo de currículum, y ahí me daba cuenta, porque me encantaba meterme en todas las conferencias que había de machine learning, de aprendizaje, de big data, de todo cómo nuestros datos se utilizaban para que las máquinas aprendieran, porque la inteligencia artificial lleva mucho más tiempo del que nosotros pensamos con nosotros. Por ejemplo, Google, el buscador de Google la lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo y forma parte de nuestra vida desde hace mucho más tiempo. Ahí me di cuenta
que si no me formaba en inteligencia artificial me iba a quedar obsoleta. Y Vamos empecé al principio autodidacta, luego Sí. ya he ido haciendo cursos, Sí, porque sí. cada vez, al principio no había muchas cosas, cada vez hay más formación y hay más cosas. Ajá. Y ahí te Ya. reconozco que lo hice un poco por obligación, pero me empezó a apasionar el tema, me empezó a gustar muchísimo. A mí me ha cambiado mi trabajo en 3 años y medio, casi 4, de manera exponencial, porque la utilizo como si fuera mi asistente, por así decirlo, para todas esas tareas de forma automática que haces cada día, Sí, sí, sí. que son un poco tediosas para nosotros, pero Claro. luego a cambio puedes aportar una gran parte de tu creatividad. A mí Claro, claro. me ha hecho más creativa, Sí. por ejemplo, Muy y bien. por esa razón, bueno, ¿por qué decidí escribir un libro? Sí. Porque a raíz de eso me empezaron a llamar para muchos sitios, para, Sí. pues para escribir para medios, para hablar para la radio, Sí, sí, sí. para dar conferencias, para dar formaciones Bueno. sobre cómo implementar la inteligencia Sí. artificial. Paramos aquí un poquito porque vamos a definir en pocas palabras, que solo tenemos 20 minutos, ¿cómo resumirías lo que es la inteligencia artificial? Venga. Pues te lo voy a resumir de la manera un poquito más técnica y Sí. de la manera un poquito menos técnica. Correcto. Para la inteligencia artificial, digamos que es la ciencia y la informática que se dedica a diseñar máquinas para que aprendan de lo que hacen los humanos. Me explico, de las experiencias humanas al nivel de ahora, aprenden, por ejemplo, son capaces de razonar, son capaces de aprender, no todavía como un humano, pero son capaces de replicar procesos aprendiendo de datos y aprendiendo de sus errores, son capaces de razonar. Entonces, el concepto de inteligencia artificial se acuñó en los años 50. El primer científico que empezó a pensar en eso Sí, fue sí. Alan Turing, Sí, sí. que él empezó a preguntarse si las máquinas realmente pensaban. Y ahí fue el primer inicio en el que se empezaron a plantear con el test de Turing, haciendo test a ordenadores, por así decirlo. Cuando hablo de máquinas son ordenadores en los cuales se quería analizar si las máquinas pensaban. Todo eso nos ha llevado a un proceso actual en el que la inteligencia artificial, que suena así como muy mágico, pero en realidad lo que es que los ordenadores se han hecho muchísimo más potentes. Bien. Y la inteligencia artificial lo que es la ciencia que enseña a las máquinas a que hagan las tareas que podrían hacer los humanos. En definitiva, para ayudarnos. Bien, Esa es la teoría. Seguimos. Podíamos dividirla en 4 grupos que tengo por aquí apuntados. Máquinas reactivas, memoria limitada, teoría de la mente y autoconciencia. Y tendrás que ser muy breve porque vamos a desarrollar para este primer programa, porque ya me adelanto a pedirte si podemos hacer otro por en septiembre o algo así. Sí, por mí para encantada, que porque quede hay muy muchas... claro todo lo que publicas en este libro, que es didáctico y además para los ignorantes del tema, pues, en fin, se entienden bastantes cosas, que es lo importante, ¿verdad? Sí, intenté hacerlo precisamente para que fuera súper comprensible. Y Sí. lo que voy a intentar es explicar esos nombres tan raros. A ver, según Hintze, hay 4 tipos de inteligencia artificial. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial, Ajá. pero a mí esta me parece que es una de las más fáciles de comprender, aunque tenga un nombre tan extraño. Las máquinas reactivas son computadoras, por así decirlo, que están entrenadas para hacer una tarea determinada. Bien. Por ejemplo, un filtro, para que lo entendamos, un filtro de spam de un email es una máquina reactiva, por así decirlo. Está entrenada para hacer esa tarea y hace una gran labor. ¿Qué es lo que le diferencia de otros tipos de inteligencia artificial? Por ejemplo, de las de memoria limitada, que es el paso siguiente, que hacen una gran labor, pero no son capaces de aprender, no son capaces de almacenar en su memoria datos suficientes como para tener un aprendizaje basándolo en sus errores pasados y no recuerdan el pasado. Hay, uno de los ejemplos así más importantes que ha habido de máquinas reactivas es Deep Blue, que fue una máquina que crearon para competir y que ganó a Kasparov, que llevaba 10 años siendo invencible, siendo invicto, y le consiguió ganar en el ajedrez. Pero luego, para que comprendáis lo que es realmente una máquina reactiva, fue brillante ganando a Kasparov, pero luego pusieron a jugar a las damas y no tenían ni idea, porque había que entrenarla para otra tarea diferente. Estaba entrenada para solo esa tarea específica y fue brillante en ella. Luego, el siguiente nivel que hay de inteligencia artificial es la memoria limitada. ¿En qué la podemos ver? Por ejemplo,
en los algoritmos que tienen las plataformas de televisión tipo Netflix, tipo las de música tipo Spotify, que recuerdan un poco, son capaces de aprender del algoritmo, que el algoritmo son una serie como de reglas que enseñan a las máquinas, por así decirlo, ¿vale? A aprender qué es lo que tienen que hacer. Y aprenden de todo eso, pero ya son capaces de recordar, son capaces de aprender de la experiencia de usuario. Por ejemplo, el algoritmo se utiliza mucho ahora mismo en redes sociales o en plataformas de streaming o en plataformas de música para aprender del usuario, comparar sus comportamientos y ofrecerle la mejor experiencia. Con respecto a esta inteligencia, es en la que más se está aplicando ahora. Llevamos 12 minutos. Vale. Luego, el siguiente paso, ¿vale? Es que la inteligencia artificial aprenda de las emociones humanas. Bien. Esa está ahora mismo, es la teoría de la mente, y esa está ahora mismo en desarrollo. Sí que ha habido experimentos, como por ejemplo un robot que se llama Sofía, que en el año 2016 pues, bueno, le entrenaron para reconocer las emociones humanas, un poco para saber si estás contento, si estás alegre, bien. Pero es capaz de reconocerlas, pero todavía no es capaz de profundizar en los matices que puede tener una emoción humana. Puedes saber si estás triste, pero igual no sabes si tienes una depresión, por ejemplo. Pongo un ejemplo, ¿vale? Y luego la última es la que se supone que va a ser, que esa no está desarrollada, y se supone que de desarrollarse falta todavía mucho tiempo, claro. es la que imitará exactamente el comportamiento humano. Bueno, te explicas maravillosamente bien y el tiempo es lo que es. Mira, en tu libro haces un apartado muy importante dedicado a Santiago Ramón y Cajal, nuestro brillante científico, premio Nobel en 1905. Con sus descubrimientos sobre la mente, ¿lo consideras tú un precursor de lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial? Pues ahí está el ser humano y la máquina unidos, ¿verdad? Sí, a ver, es que si lo miramos con esta perspectiva, realmente lo que lleva intentando el ser humano desde hace muchísimos años es que las máquinas imiten a los humanos. ¿Cuál es el órgano más importante de un ser humano? El cerebro. Entonces, lo que realmente está intentando la inteligencia artificial es imitar las conexiones neuronales y, de hecho, las han imitado. Y por eso, para mí, el padre biológico de la inteligencia artificial, dicho no por mí, sino por muchos científicos, es Ramón y Cajal, que fue premio Nobel precisamente por descubrir las conexiones neuronales, la sinapsis, etc. Por esa razón decidí incluirlo en mi libro. Para empezar, porque es español y creo que siendo española no podía dejar de incluir en el libro al que yo considero que es el padre de lo que el padre biológico de lo que se está basando la tecnología. Purita, nos estamos ya beneficiando de esa tecnología en educación y en medicina. Vamos a poner ejemplos. Pues en educación se está implementando ya hasta el punto de que ya se están creando asistentes de IA para que ayuden a los niños, por ejemplo, en el colegio o en las universidades, a que la experiencia de estudiante esté adaptada a sus necesidades. Todos sabemos, todos hemos estudiado, todos sabemos que en una clase no todos los niños tienen el mismo aprendizaje. Hay gente que tiene mente para ciencias, gente para matemáticas. Claro, entonces, lo que hace es un poco cambiar la experiencia del estudiante para adaptarla a su formación y potenciar lo que se le da bien y también ayudarle en lo que un poco se le da peor. Todo eso está todavía incipiente en el mundo de la educación, pero se está implementando cada vez más. Y en medicina una maravilla, que ya estamos viendo. En medicina lo que va a ocurrir es que va a salvar muchas vidas porque va a ser capaz, de hecho ya es capaz, aparte de los robots que hay con IA que están haciendo unas cirugías que un ser humano necesita una precisión que es más capaz de hacerla una IA. Además, el diagnóstico médico y la prevención va a ser muchísimo más rápida y por eso digo que sí que se van a salvar vidas en un futuro con implementar la IA en el mundo de la salud, porque se va a poder predecir mucho más pronto una enfermedad o cómo va a ir el desarrollo de una enfermedad o dar un diagnóstico más rápido. Y tenemos que desechar
ese miedo a que, como tenemos que reinventarnos, ciertos trabajos, ciertos oficios van a tener que desaparecer porque ahí va a estar la inteligencia artificial con todo lo que desarrolla, máquinas, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que vamos a quedarnos en casa porque no hay trabajo para nosotros. Es que tenemos que adaptarnos a un nuevo trabajo, que sí que va a haber otras profesiones. Para mí, Steve Jobs decía que el ordenador era la bicicleta del cerebro. Cuando llegaron los ordenadores a nuestra vida, mucha gente pensó, esto ha pasado muchas veces, revolución industrial, máquina de vapor, todo el mundo se piensa que se va a quedar sin trabajo. No, la gente se readaptó. Aparecen los ordenadores, todo el mundo piensa que nos van a sustituir. Tampoco, lo que nos hemos hecho es adaptarnos. Pues con esto va a pasar exactamente igual. Sí hay profesiones que podrían desaparecer, pero lo más probable es que en todas las profesiones la gente se tenga que adaptar. Y sí, nos vamos a tener que adaptar todos. O sea, tengamos la edad que tengamos porque se va a implementar a todos los niveles. Entonces, si ya a veces pasa con el edadismo que gente muy mayor le cuesta conectarse a determinadas cosas, pues mira, es que ahora cualquier documentación que tengas que hacer es todo online. Caramba. Y pues todo el mundo va a tener que aprender, aunque sea para usarla a nivel usuario. Pero hay que perderle el miedo porque yo lo veo como cumpliendo ciertas normas de seguridad y de privacidad, que si quieres ahora las hablamos. Habría que hablarlas ya, porque claro, los ciberataques y los fraudes y todo eso, pero bueno, de un lado estará la inteligencia artificial utilizada por los malos, pero tiene que ser más fuerte y más inteligente la otra que neutralizará todo eso. Digo yo, no sé. Mira, para mí lo más importante es proteger tus datos. Sí. Proteger tus datos y proteger tus datos biométricos. Ojo, que es algo con lo que no hemos contado hasta ahora y cualquier foto de esas que subimos alegremente a las redes o que nos queremos hacer, subirnos a la inteligencia artificial y tal, tenemos que ser conscientes de que nos va a poder replicar. Claro. Entonces, y que en un futuro puede haber un deepfake, aunque no seas un famoso ni un conocido, puede haber un deepfake tuyo. Pero hay maneras, a día de hoy todavía se pueden reconocer. Y es que lo importante, por ejemplo, para reconocer a alguien que está clonado en un deepfake es que te fijes en cómo mueve los ojos, cómo mueve la boca, porque siempre hay un punto ahí en el que, si te fijas bien, no es exactamente... Estudiar minuciosamente los movimientos de cualquier músculo de la cara, que unos cuantos se nota, si te fijas bien, se nota todavía, no sé si en un futuro, porque aquí todo avanza a pasos agigantados, a día de hoy se nota en los ojos, en la mirada y en el movimiento de la boca. Pero hay que tener cuidado sobre todo en proteger tus datos, tanto obviamente los que te figuran en tu DNI y tal como los biométricos, porque eso es lo que puede hacer que tengas más riesgo de que los utilicen. Ya finalizando casi, tú desarrollas en el libro que el verdadero salto es volver a lo esencial, en conectar con lo que nos hace humanos. Claro, de momento tenemos tanta ignorancia al respecto que pensamos que nos va a deshumanizar toda esa tecnología. Y tú desarrollas muy bien cuando son absolutamente complementarias. Para mí es complementario porque yo lo veo como, imagínate que tienes un asistente que todas estas cosas que son tediosas para ti o que son un rollo, vamos a llamarlo así, te ayuda con eso y a cambio hasta puedes tener más tiempo para estar con tus seres queridos, por ejemplo, porque te libera. Claro. Visto desde ese punto de vista, es un asistente que te puede ayudar a hacer más ágil tu trabajo, como los ordenadores más básicos ayudaron en el pasado a hacer más ágil un trabajo. Claro, sí. Y por otra parte, pienso que la paradoja de todo esto es que en un mundo cada vez más conectado, el ser humano se siente cada vez más obsoleto, porque ahora tenemos la posibilidad de hablar. Si tu hijo está en Nueva York, tienes la posibilidad de hablar con él por videoconferencia, no como antes, pero por otra parte, el ser humano se siente cada vez más solo. Y lo que hay que tener presente es que la tecnología nos tiene que ayudar para hacernos más humanos y no para deshumanizarnos. Y eso solamente lo vamos a conseguir volviendo a lo de antes. Yo, por ejemplo, trabajo en tecnología y siempre intento desconectar de ella y hacer meditación, quedar con mis amigos. Lo presencial, si algo nos ha enseñado la pandemia es que lo presencial siempre es lo importante. Te doy 15 segundos para que expliques lo que es Sinergia, un proyecto tuyo, bueno, algo pues sí, acabo de crear una comunidad. Y luego ya nos despedimos. Acabo de crear una comunidad que se llama Sinergia, en la que publico contenido un poco para divulgar lo que es la IA, pero sobre todo lo que intento es que la gente se le quite el miedo, sea súper fácil comprenderla,
Me podéis seguir en mis redes y si me escribís a través Muy de bien. Instagram os doy acceso a Sinergia y ahí... Pues hemos terminado esos 20 minutos. Purita Correas, domina la IA, la inteligencia artificial, y potencia tu inteligencia humana. Muchísimas gracias por la visita y dentro de nada, porque el tiempo pasa muy deprisa y eso no lo va a poder corregir la inteligencia humana, volvemos a encontrarnos y seguimos con aspectos que no han cabido en estos 20 minutos, aspectos de lo positivo y un poquito de lo negativo de la inteligencia artificial. Fenomenal, pues Gracias, nos vemos Purita. en septiembre, gracias. Bueno, por mi parte hasta mañana, Venga, sigan viendo la buena programación de Déjate de Historias Televisión. Adiós.